Muy buenas tardes, estimados participantes. Queremos darles la bienvenida a esta tarde de lujo. Hoy vamos a compartir otra de las masterclass muy interesantes que desde la Universidad Benito Juárez hemos preparado con gran cariño, con gran profesionalismo, con mucho entusiasmo para cada uno de ustedes. Estamos llamados a añadir valor, estamos llamados a acompañarles en este proceso de construcción de su tesis doctoral y aquí estamos cumpliendo cada uno de los compromisos que tenemos como universidad para que ustedes puedan formarse, para que puedan ampliar y profundizar su conocimiento. En esta tarde vamos a compartir una de las masterclass que para ustedes de seguro es muy interesante, y así que queremos pedirles, queremos solicitarles que dispongan todo el tiempo, toda su mente, para que podamos estar acá atentos a cada uno de los aportes que en esta tarde el doctor Luis Barruecos va a compartir con cada uno de nosotros, porque nos van a hablar acerca de la organización del informe de tesis doctoral. Es decir, han pasado ya un conjunto de meses y llegó el tiempo de conocer esos detalles, esos elementos importantes que aun cuando están plasmados dentro de la guía académica de la OBJ, es importante que un experto pueda compartirlo con nosotros en esta tarde. Así que voy a comentarles algunos elementos clave del recorrido profesional de nuestro querido doctor Se le cayó la doctora. de informática educativa, didáctica de la educación superior, competencias TIC, entre otros, eh, entre otros, entre otros módulos y otras materias dentro de la unidad de Grama en Cuba. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Roca, una publicación especializada del área de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Grama, Cuba, y tiene el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2003 en la categoría Tecnólogo en Procesos No Biológicos. Así que sin más preámbulo y con todos estos elementos que nos permiten ver el recorrido profesional de nuestro estimado doctor Luis Barruecos, iniciamos con esta masterclass titulada Organización del informe de tesis doctoral. El micrófono es suyo, doctor Luis Barruecos. Adelante y todos atentos a lo que nos van a compartir en esta tarde con nosotros. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias por presentarme de esta forma, pero nada, más que todo un colega que está completamente comprometido con este proyecto y que hoy tienen la inmensa alegría de estar compartiendo con ustedes. A todos un inmenso saludo, un gusto saludarles y sin más vamos a ir empezando en materia. Si me permiten voy a compartir un momentico mi pantalla y ¿se ve bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Bien. Antes de comenzar, es un ciclo de masterclass que yo creo que es muy oportuno, toda vez que permite tocar temas que vamos a ir construyendo sobre la marcha y mediado el momento en el que estamos, creo que es importante, dado que en este momento vamos a poder estar hablando de hoy dos metas esenciales. La primera es analizar de forma muy detallada el proceso de redacción y estructuración del informe final de la tesis. Y por supuesto, claramente la segunda meta es evacuar todas las dudas y inquietudes que tengamos sobre este tema. Esto es importante porque como nos encontramos terminando un seminario de investigación número 3, entendemos que es importante que todos podamos ya llegar al momento en que nos tenemos que enfrentar ya al momento de darle fin a la escritura del informe final de la investigación, es decir, a la tesis. Y quiero partir de dos elementos esenciales, y es que vamos a estar tocando que por un lado va el proceso de investigación y por otro lado está el proceso como tal de redacción de la tesis, que no es más que un material científico que lleva toda una caracterización en cuanto al tipo de redacción que se usa y demás. Y aquí me quiero detener en algo. Durante unos cuantos años he tenido la oportunidad
y le doy gracias a Dios y al colectivo de la UVJ por ser parte de este proyecto. Y hoy más que dar una conferencia, quiero compartir con ustedes ideas y sobre todo algunas experiencias que hemos sacado a lo largo de este periodo en cuanto a la revisión de tesis, a la asesoría en cuanto a redacción de tesis y cómo enfrentar este momento de la forma más fácil para ustedes. Creo que puedo hablar por todo el colectivo VJ. Este es un colectivo completamente comprometido con aportarles y apoyarles en este proceso. Voy a comenzar por el principio. Y para el principio quiero establecer dos conceptos muy claramente que nos van a orientar en todo este proceso. Primero, la investigación científica la entendemos como un proceso dinámico, cambiante, continuo, que no es simple y tampoco es lineal. Mientras que la tesis de la investigación es un informe donde se revela, donde el investigador concluye exponiendo los elementos esenciales conforme a un determinado formato de ese proceso de investigación. Por lo tanto, son dos momentos completamente distintos, aunque muy relacionados. La investigación transcurre en un tiempo, mientras que el informe de tesis se puede ir escribiendo, en algunos momentos coincide con momentos de la investigación, pero no tiene necesariamente que ser a la par. Y sobre todo, quiero retomar algo importante. La investigación científica es un proceso dinámico, cambiante. Por lo tanto, la tesis no se da por cerrada hasta que no se tenga ya la última versión para defensa. Esto es importante porque muchas de las preocupaciones que hemos estado viendo es, profe, ¿podemos cambiar? Mire, tengo una nueva alternativa por X motivo, necesito hacer cambios. ¿Es posible hacerlo? Sí. La tesis es un organismo tan vivo como el propio proceso de investigación. Tiene sus tiempos, el proceso de investigación, tiene posibilidades de cambio, sí. Todo lo que tiene que ser con coherencia y con un argumento, una sólida argumentación científica. Pero también la investigación, al ser dinámica y al ser cambiante, también la tesis puede estar siendo cambiada hasta el último instante. Esto lo digo porque en ocasiones hemos encontrado con colegas que ya están en el seminario de investigación número 3 y nos preguntan si pueden cambiar elementos para poner un ejemplo del protocolo. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño de la investigación, los elementos esenciales del diseño. Claro que sí. Lo que esto debe de ser coherentemente, tiene que ser analizado, tiene que ser sólidamente argumentado, pero como pueden ver, son dos conceptos que tenemos que tener muy claros. ¿Por qué? Porque uno depende del otro, están estrechamente relacionados, pero no es lo mismo investigar que escribir la tesis. Y quiero detenerme en un último detalle de esto relacionado con estos conceptos. El informe de la investigación, o es lo mismo, la tesis, es un documento científico. Y por lo tanto, debe estar sujeta, mejor dicho, la tesis, a todas las normas de la redacción científica. No es lo mismo escribir un material, una carta personal a una persona, a otra, a una amistad. No es lo mismo escribir un apunte que escribir un documento científico. Y por eso vamos a estar tocando algunos elementos a lo largo de esta presentación. Sin más, voy a exponer cuál es la estructura de la tesis según la Universidad Benito Juárez. Quiero detenerme aquí. Toda institución establece un orden, una estructura para sus tesis. Puede ser que haya variación entre la que escoge una determinada institución, una universidad u otra. Lo que sí tenemos que dar claridad es que cuando analicemos esa estructura, nos vamos a percatar de que en esencia es básicamente coherente una estructura con otra en cuanto a los momentos del informe final, en cuanto a mostrar los elementos fundamentales y los hallazgos del proceso investigativo. En el caso particular de la Universidad Benito Juárez, cuenta con la estructura que ustedes están viendo. Parte, por supuesto, de la carátula y demás, pero llegando al caso está como primer plato la introducción. Luego vienen 3 capítulos. Capítulo 1 con el protocolo de investigación, capítulo 2 con el fundamento teórico y el capítulo 3 con el marco metodológico. Expuse con claridad capítulo 1, 2 y 3, porque como vamos a ver dentro de un instante, cuando abordemos la paginación, no todos los elementos que estamos mostrando se tienen en cuenta como capítulos. Y también tenemos que tener en cuenta cuándo se enumeran, cuándo no se enumeran, cuándo se cuentan, etc. Y por último, a partir del capítulo 3, entonces viene la exposición de los resultados de la investigación. Elemento esencial en el cual nos vamos a detener puntualmente cuando llegue el caso, resultados que dan muestra de lo que se ha hecho en la investigación y que dan paso
a un elemento importante dentro de la tesis, las conclusiones. En ocasiones, y reitero, todo esto que estoy diciendo ahora va bien un acercamiento que lo vamos a tocar más profundamente en cada punto que vamos a tocar, pero quiero dejar claro desde ya que en ocasiones no le damos toda la importancia, y es una de las características que hemos visto a lo largo de nuestra asesoría de tesis, a las conclusiones. Le damos mucha fuerza a la redacción de los capítulos, a la redacción de los resultados, y las conclusiones un poco como que no las vemos como algo tan determinante dentro de la tesis. Cuidado, si hay un elemento de aportación de nuevos saberes, son las conclusiones. Por lo tanto, es un elemento esencial. Y para terminar, entonces vendrían las referencias a otras fuentes consultadas y por último los anexos. Junto con las conclusiones, por supuesto, van a estar las recomendaciones que vamos a tocar dentro de un instante. Y ahora vamos a pasar a la parte de la numeración de las tesis, de la tesis como tal. Quiero detenerme aquí, ¿por qué? Porque en ocasiones hemos encontrado, coincidentemente, en gran parte de los casos que hemos revisado, preocupación por parte de que cuántas páginas tiene mi tesis, todas se enumeran, si no se enumeran. Hoy vamos a explicar claramente cómo se trabaja la tesis. Primero, la página de la portada y las páginas preliminares, que son agradecimientos, dedicatoria, índice, simplemente ninguna se enumeran y son la parte introductoria del informe escrito, la cara. Ahora bien, llegamos a la introducción. La introducción sí se enumera, pero en números romanos, en minúscula, no con números arábigos. Es decir, la introducción sí se enumera, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, pero con números romanos. Este es el formato que asume la Universidad Benito Juárez, un formato que yo personalmente lo asumo como muy coherente y muy bien estructurado. Por lo tanto, la introducción es donde empieza a enumerarse el informe por la página número 1, pero con números romanos. Ahora bien, a partir de aquí vienen los 3 capítulos que anteriormente mencionábamos, capítulo 1, 2 y 3, correspondiente al protocolo y demás. Estos también se enumeran, pero a diferencia de la introducción que se enumera con números romanos, los capítulos 1, 2 y 3 se enumeran con números arábigos consecutivos. Esta es la principal diferencia entre la introducción y los capítulos a la hora de enumerarlo. Y aunque parezca un detalle insignificante, pero nos hemos dado cuenta de que muchas de las tesis, este detalle no lo tienen en cuenta a la hora de lograr el formato final. Y es muy importante. Partiendo de aquí, terminamos con los 3 primeros capítulos que se enumeran con números arábigos. ¿Quién viene? Resultados. Bien, los resultados no se enumeran. Son un acápite importante dentro de la investigación, pero no llevan enumeración. Y esto lo podemos encontrar fielmente especificado en la guía académica que vamos a ir viendo más adelante punto por punto. Conclusiones y recomendaciones tampoco se enumeran. Y las referencias a otras fuentes bibliográficas y bibliografía tampoco, así como los anexos. Me detuve aquí porque es importante que tengamos claridad de qué páginas tenemos que enumerar, cuáles no tenemos que enumerar y en qué forma tenemos que enumerarla. Esto más que contenido es forma, pero toda vez que es un texto científico y que debe de acatar con las reglas de la universidad establecidas por la Universidad Benito Juárez, creía que era importante porque esto, aunque parezca un detalle secundario, lo hemos visto como un problema en muchas de las tesis que hemos estado revisando y tenemos que estarlo señalando. Bien, a partir de aquí, observaciones generales sobre la tesis. Primer elemento que creo que es importante tocar y que durante mucho tiempo ha traído problemática, confusión e inquietud en los aspirantes, en los que están realizando el proceso. Primero, la tesis se asume de hasta 100 folios, 100 páginas. Y esto lo podemos encontrar muy bien detallado en la guía académica, página 8. Ahora bien, todas las páginas se cuentan, lo que no todas se enumeran. Estamos hablando desde la introducción hasta las conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, la gran pregunta que casi siempre nos hacen, entonces, ¿no me puedo pasar de 100 páginas? No, no es el caso de que se te pueda pasar, que no se pueda pasar de más de 100 páginas, como dicen aquí, como dice la guía académica. No, hemos consultado, hemos tenido trabajo suficiente tiempo y podemos decir lo siguiente. El número 100
es un punto de partida. Lo que la tesis no debe de tener menos de 100 páginas. Y aquí voy a detenerme un momento para hacer un análisis muy puntual. Las tesis en ciencias sociales y, por supuesto, las tesis en educación son típicas de las ciencias sociales, características en ellas, son tesis que suelen ser voluminosas. Por esto, nuestra primera recomendación, si bien es cierto que la tesis tiene que rondar acerca o sobre las 100, 120, 130 páginas, el informe contando hasta los resultados y las conclusiones y las recomendaciones, lo que sí es cierto que con un sólido trabajo de revisión que nos permita saber qué ponemos en el cuerpo de la investigación, en el cuerpo de la tesis y qué ponemos en los anexos, que los anexos no están contemplados en estas primeras 100 páginas, ¿ya? Por lo tanto, con un sólido trabajo, nuestras tesis pueden quedar muy bien en alrededor de 100 a 130 páginas. No es una camisa de fuerza, pero está establecido en la guía académica que tampoco puede ser una tesis de 60 páginas, no es coherente con todo el bagaje de conocimientos que tenemos que argumentar, que sustentar. Por lo tanto, tal como está establecido, 100 folios, pero normalmente se asume a no menos de 100 folios y en una opción casi siempre quedamos entre 100 130 páginas, aproximadamente entre 100 y 130 folios, eso sí, con una sólida estructuración de lo que debe de pasar a los anexos, que es una de las problemáticas que a veces encontramos. ¿Por qué? Porque los instrumentos que se usan para la recolección de información no tienen por qué ser parte de los capítulos de la tesis. Se le hace referencia, se hace su análisis en el capítulo de la tesis correspondiente, pero ellos pueden ser parte y deben de ser parte de los anexos. Pasando a este punto. Los capítulos 1, 2 y 3 deben usarse las conjugaciones verbales en tiempo pasado. Esto aparece en la guía académica en la página número 10. ¿Qué significa esto? Que se asume que tal como explicamos al principio, el momento de la investigación es uno y el momento de la redacción del informe es otro. Se asume que cuando yo estoy escribiendo mi informe, ya yo realicé la investigación. Por lo tanto, estoy refiriéndome a lo que ya yo hice en los primeros 3 capítulos. Por lo tanto, se asume la redacción en tiempo pasado. No es en tiempo presente. Algo importante que tenemos que estar en ocasiones señalando es esto. Los primeros 3 capítulos de la tesis se escriben en tiempo pasado. Yo investigué o el investigador realizó esta actividad, el investigador asumió en tercera persona y está todo el tiempo refiriéndose a lo que ya usted como investigador materializó. Algo importante. Dentro de los capítulos se deben usar títulos y subtítulos. Me explico. Cada capítulo tiene un título general. Capítulo 1, protocolo. Y dentro del protocolo van algunos elementos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dentro de esa estructuración, yo designo como subtítulos o títulos secundarios cada uno de esos elementos de forma tal que el lector que va leyendo su tesis ve el título principal y puede ir enmarcando los bloques que conforman cada uno de esos capítulos a partir de que usted los pueda marcar con subtítulos que permita decir, ahora estoy leyendo esto, o ahora estoy leyendo esta otra parte del capítulo, y así se va construyendo una lógica, una estructuración coherente de cada uno de los capítulos. Un elemento importante, cada capítulo termina con un párrafo. Un párrafo puede ser hasta 2 en algunos casos, pero casi siempre es un solo párrafo. Un párrafo que en alguna medida sirve como cierre de todo lo que se ha visto en ese párrafo. No necesariamente quiero usar la palabra un párrafo de conclusión o de conclusiones, pero sí es un párrafo en el que el investigador de forma muy breve expone de forma muy sintética lo más importante de ese capítulo que acaba de presentar y que sirve como punto final de cierre a ese capítulo y como punto de referencia a lo que viene luego. Bien, cada capítulo debe concluir con este párrafo que lo que está haciendo es evidenciar lo que se ha trabajado. La discusión de los resultados, ojo con esto, la discusión de los resultados y la presentación de las conclusiones sí se escriben en tiempo presente. Esto puede parecer una contradicción con lo que dije antes, pero no es tal. Se asume que en el momento en que usted está escribiendo su informe de la tesis, es el momento en el que usted está cerrando el momento de obtención de los resultados y que está al mismo tiempo que está analizando, que está manoseando, que está minuciosamente describiendo
esos resultados que usted obtuvo, al mismo tiempo a usted como investigador se le están argumentando sólidamente, ¿qué cosa? Las conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, estos tres elementos se escriben en tiempo presente. ¿Ya? Y por último, quiero destacar algo. El acápite, el resultado, no es un capítulo. Lo mencioné al principio, pero ahora lo vuelvo a reiterar. El acápite, el resultado, no es un capítulo. Y en la página número 21 de la guía académica queda explícitamente marcado como que no es un capítulo y que sus páginas no se enumeran. Sí se cuentan, mas no se enumeran. Bien, estas son las partes generales que hasta aquí hemos tocado. Por supuesto, al final vamos a dar tiempo para intercambiar cualquier duda, cualquier preocupación que tengan, pero ya desde aquí podemos ir estableciendo las generalidades. Ahora vamos a pasar a analizar cada una de las partes de la tesis como tal. Ya las hemos visto de forma general, las hemos estado mencionando, pero ahora vamos a hacer un análisis puntual de cada una de ellas. Y por supuesto, empezamos con la introducción. La introducción debe ser redactada de forma impersonal. Esto implica que el vocabulario que se use establezca una referencia a la persona del investigador. No se escribe en primera persona. Esto implica se investigó por parte de, se investigó, se concluye, se analiza, se valora, pero no se establece en primera persona. Esa es la característica fundamental de la redacción de la introducción. La introducción, como texto científico, debe de dejar claridad absoluta acerca de elementos esenciales, como son cuál fue el tema que investigó, que se investigó, cuál es el contexto en el cual se establece la problemática que se asumió, o establecerla no solamente como problemática, sino también ubicarla en el tiempo y, y geográficamente. Se estableció la problemática en tal periodo, en tal lugar. Y por supuesto, la introducción sí lleva un pequeño esbozo de cuáles son las posibles soluciones que se están manejando en la investigación. Quiero aclarar algo. La introducción de la investigación es una parte esencial que, si bien en ocasiones creemos que sirve como antesala, tiene que servir como un gancho que enamore a aquel que lo lee. Hay dos elementos que deben de enamorar, que deben de darle resalte a su investigación, y son el título y la introducción. Si usted anda buscando investigaciones para que aporten a su investigación, usted busca por el título. Y una vez que tiene un título que le suene, que le parezca que es importante para usted, ¿qué hace? No se lee la investigación completa. ¿A dónde va? A la introducción. Y en esa introducción, que normalmente está entre las 4, 5, 6 páginas, usted, como investigador que está buscando información, pues establece si realmente esa investigación le es o no es pertinente. Por lo tanto, recuerde cómo hace usted cuando está buscando tesis para que entonces usted sea capaz de escribir la introducción de su tesis de tal forma que le dé realce, que exponga la profundidad y el impacto de su investigación, que enamore. Por lo tanto, aquí hay que también mencionar los antecedentes, pero de forma muy breve, explicar en qué consistió la construcción de conocimiento que se logró, qué relevancia social y humana. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Más adelante vamos a tocar muy claramente la parte del impacto, pero aquí en la introducción, en un párrafo, quizás en dos, debe de quedar claramente establecida como parte de la introducción cuál es el impacto de su investigación, porque eso le va a permitir lograr la justificación, la pertinencia de lo que usted está investigando. Según norma VJ, el máximo de páginas establecido debe de andar sobre las 4 páginas. Normalmente siempre hemos visto introducciones que oscilan entre 4, 5, no más de 5 páginas. Algunas he visto con 6, pero realmente cuando usted hace un análisis fuerte, normalmente quedan entre 4 y 5 páginas, y 4 es lo ideal. Una vez que hemos visto la introducción, y espero que estén tomando nota de las preocupaciones, porque al final vamos a estar intercambiando, pasamos entonces al capítulo número 1, que no es más que el protocolo de la investigación. Algo que para quienes están inmersos en el seminario de investigación número 3 es algo que ha quedado atrás en el tiempo, pero que debe estar muy cercano, porque las investigaciones, como ya dijimos, son un organismo vivo y están constantemente en cambio y transformación, y en ocasiones, una vez que ya tenemos los resultados, en ocasiones tenemos que retornar
al protocolo de investigación porque la propia investigación nos ha cambiado nuestra perspectiva, nuestras ideas y tenemos que regresar aquí. En el caso particular, según el formato establecido por la Universidad Benito Juárez, el protocolo consta primeramente un párrafo introductorio que avala qué es lo que plantea en el protocolo, que no es más que decir que en el protocolo se establecen los elementos esenciales del diseño, más fundamentales del diseño, etcétera, etcétera. Y llegamos entonces al primer elemento importante, la línea de la investigación de la Universidad Benito Juárez. Aquí, en un párrafo, el aspirante debe de fundamentar, mostrar, explicitar. Yo como investigador asumo, según mi temática, la línea tal con la subtemática, con la sublínea tal. Normalmente en la guía aparecen los nombres de las líneas con los nombres de las sublíneas. No aparece una descripción profunda de las líneas ni de sus líneas. Ahora bien, creo que es sano preguntar y en cuanto hay una inquietud con el tema de las líneas y demás, podemos tratarla en cualquier escenario y las trabajaríamos. Creo que el grupo WhatsApp en estos últimos días hemos estado intercambiando sobre esto. Pero lo importante es que como usted como investigador, que debe de tener y tiene, por supuesto, un profundo conocimiento del área de investigación en la cual usted está inmerso, pues creo que no sea preocupación, no sea problemática establecer cuál es su línea y dentro de la línea cuál es su línea. No obstante, si hay algún tipo de inquietud con esto, lo podemos también trabajar. Una vez que pasamos la parte de la línea de investigación, llegamos al planteamiento del problema. Cuidado. Planteamiento del problema, en este caso, es la descripción de la situación problemática. Sabemos que existe una situación problemática que es la que nos ha llevado a realizar la investigación. Una situación problemática que se da en la realidad educativa, en la realidad que circunda al investigador y que casi siempre, para no ser astuto, se muestra a partir de una incongruencia, de una contradicción entre lo que se aspira y lo que realmente se está logrando. En el caso de la educación es muy común situaciones problemáticas tales como los estudiantes no logran apropiarse de todo el contenido, no logran desarrollar las habilidades, no logran interiorizar los aprendizajes que están deseando que ellos desarrollen. Y por lo tanto, esa situación es la situación problemática que mueve al investigador a acercarse al desarrollo de una investigación científica y que lleva todo un planteamiento en función de un acercamiento facto-perceptual del investigador a esa problemática. Esa es la que se debe dejar claramente explicitada en el protocolo de investigación, no digo de forma amplia, pero sí que en 2, 3 párrafos, quizás 4, usted pueda de forma clara y sintética además exponer cuál es la situación problemática que enfrenta su investigación. ¿Por qué usted asumió esa investigación a partir de una situación que existía en la realidad educativa y que lo movió a usted a intentar buscar una alternativa que solucionara esta problemática? A partir de ahí, la justificación. Pero si ya hemos hecho una explicitación clara y precisa de la situación problemática, la justificación nos viene muy fácil, porque la justificación no es más que decir que a partir de esta situación problemática, entonces asumimos como investigador lanzarnos a la búsqueda de esa solución. Y por supuesto, a partir de ahí viene entonces la profundidad de estudio, algo que simplemente es determinar hasta dónde yo voy a llegar. Yo como investigador determino que con mi investigación voy a llegar hasta este punto. Algo muy importante que tendremos que tener en cuenta a la hora de decidir la profundidad del estudio de investigación que vamos a realizar es cuando lleguemos a las conclusiones y recomendaciones, porque en dependencia de la profundidad del estudio que yo haya determinado desarrollar, entonces en buena medida mis conclusiones y sobre todo mis recomendaciones pueden estar en función de sugerir, recomendar posibles futuras investigaciones que continúen el camino que yo con la mía he abierto y por lo tanto que continúen desarrollando investigaciones de más profundidad con respecto a la mía. Eso es importante que desde aquí se sustenten entonces las recomendaciones y demás. Luego, la pregunta de la investigación. Quiero esclarecer aquí que la pregunta de la investigación no es más que el problema científico. ¿Cuál es la pregunta de la investigación? Esa pregunta que se hace el investigador a partir de un análisis causal de la situación problemática que ya analizó y a partir de ahí establece cuáles son aquellas causas esenciales que están dando raíz, que están dando surgimiento, que son la génesis de esa situación problemática y de esas causas que están por debajo de la superficie, pero que son las que hacen que emanen esa situación problemática. Yo me declaro como investigador
cuál es mi problema científico, que casi siempre ataca de forma directa una de esas causas, sino todas. No siempre está en nuestras manos atacarlas todas. Y esta es la pregunta de la investigación. ¿Cómo yo puedo resolver el problema que me estoy planteando a partir de ese análisis causal? Luego viene la hipótesis, un elemento muy trabajado y que creo que hemos visto en la tesis de la Universidad Benito Juárez, una solidez en cuanto al establecimiento de las hipótesis, y a partir de ahí vienen entonces los objetivos, tanto en general como subjetivo específico. Y por último, alcance y limitaciones. Creo que en este caso no es un problema pues de la experiencia nuestra, no es un problema la parte de alcance y limitaciones. Algo importante, el alcance está muy relacionado con la profundidad del estudio y con lo que el investigador pretende o planifica hacer, hasta dónde va a llegar, y en el caso de las limitaciones, de limitar bien hasta dónde voy a llegar, cómo voy a llegar, y por supuesto los caminos que puedo estar abriendo. Una vez terminado el capítulo número 2, llegamos al capítulo número 2, perdón, al capítulo número 1, pasamos al capítulo número 2. El capítulo número 2, que es la fundamentación teórica. Y aquí tenemos un grupo de elementos esenciales, que son los antecedentes, el estado de arte, marco teórico, marco conceptual y la operacionalización. Perdón. En el caso de los antecedentes, no es más que la descripción del contexto en el cual se da la situación problemática, y que ya el investigador, ya en este segundo momento, con una mayor profundidad, se ha acercado a él. En este caso, presenta el objeto de estudio con rasgos históricos, demográficos, geográficos, económicos, etc. Pero ya se está acercando a una caracterización de dónde se está dando la problemática y desde dónde se está dando y desde qué tiempo se está dando. En caso del estado del arte, que es el segundo elemento, aquí lo que estamos viendo es que se integra por aquellos saberes ya establecidos que le sirven al investigador como sustento, como argumentación para su propio proceso de investigación. Casi siempre nosotros asumimos como estado del arte aquellas investigaciones de tesis doctorales u otras investigaciones que nos precedieron, que estuvieron antes que la nuestra y que nos permiten un acercamiento desde la ciencia a nuestra temática. Y que desde esas investigaciones vamos a asumir elementos que nos van a permitir, sobre aquello que han aportado otros investigadores, construir nuestro aporte. Y en este caso, cada vez que asumamos de una investigación, tenemos que decir qué asumimos, pero también decir por qué lo asumimos y qué significa para nuestra investigación. No es decir, yo asumo lo que dijo Luis Barrueco acerca del aprendizaje significativo y ya. No, es decir, yo asumo lo que dijo el profesor Luis Barrueco, el doctor Luis Barrueco, acerca del aprendizaje significativo, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y a partir de ahí usted dice, lo asumo porque este planteamiento del investigador nos permite vislumbrar, asumir una dinámica del proceso de aprendizaje que nos permite a su vez construir en función de lo que queremos, pero además usted lo asume de forma crítica. Y cuando digo crítica no estoy destruyendo, no, es que usted debe de saber que en el proceso de investigación el conocimiento se construye y se reconstruye. Y usted puede asumir el concepto, la definición, para ser más exacto, que ha dado un investigador anterior a usted sobre una temática determinada, y usted, al hacer un análisis de lo que ese investigador aportó, usted como investigador, aquí ya en el establecimiento del estado del arte, ir haciendo su aportación, porque usted puede asumir lo que él dijo y a partir de eso proponer una nueva definición que se ajuste más a su propio saber, a su propio investigación, a su propio conocimiento que usted va construyendo, y a partir de ella usted está aportando. Por la siguiente, el marco teórico, que no son más que las citas que usted va asumiendo de las investigaciones, cuyos aportes le permiten a usted ir armando su investigación. Y por último, está el marco conceptual, que no es más que todo aquel sistema de conceptos y categorías, que no son más que los conceptos más importantes, que le son esenciales a su proceso de investigación. Por lo tanto, hasta aquí la primera parte de este capítulo número 2, el cual cierra con la operacionalización. Una operacionalización que hemos trabajado de forma muy fuerte en los seminarios y en los módulos de enfoques y métodos de investigación, y que aquí es en el momento en que usted tiene que plasmarla. No creo que sea un problema en lo que hemos visto. Sí hice un poco más hincapié en la parte antecedente, estado del arte, marco teórico, sobre todo en estado del arte y antecedentes, porque son las partes que en nuestra experiencia particular hemos visto un poco más de
de inquietud y preocupación por parte de ustedes. Espero que con esta pequeña explicación le haya podido mostrar alguna luz en el camino. En cuanto al capítulo número 3 de la investigación, igualmente, como todos los capítulos, abre con un párrafo introductorio, pero pasando ya al plato fuerte del capítulo, abre con la matriz de congruencia. Casi podemos saltar este paso, esta primera parte, porque siempre, cuando llegue el momento de escribir la tesis, ya ustedes cuentan con una matriz de congruencia sólidamente establecida, toda vez que la vienen trabajando desde el módulo Enfoques y Métodos de Investigación y que la trabajan luego en uno de los seminarios, y esto permite pulir este elemento. Aquí realmente no creo que haya ningún tipo de dificultad, en tanto que es un elemento que ustedes han trabajado fuertemente. En cuanto al método racional de análisis, algo que en ocasiones se nos pone un poquito engorroso, y es sencillamente establecer si usted, su enfoque va a ser inductivo o deductivo. Y en eso solamente es de establecer método racional del análisis. En un párrafo usted pone cuál es el método que usted va a usar, si usted va a ir por lo inductivo o se va a ir por lo deductivo. Punto. Sencillamente yo, el camino de construcción de conocimiento mío es desde lo general a lo específico, o voy de lo específico a lo general. ¿Cómo? Con pocas palabras, usted lo argumenta, lo sostiene, y eso solamente lo que tiene que poner ahí en el caso del método racional de análisis. No creo que sea un problema tan acuciante. Luego viene la profundidad. En este caso, lo que estamos hablando es que se debe de seleccionar uno de los niveles que definan el carácter general de la investigación. Algo que está estrechamente relacionado con el protocolo de investigación cuando decíamos alcance y profundidad. Aquí en este caso estamos diciendo, o mi investigación va a ser de corte exploratorio, o va a ser una investigación descriptiva, o va a ser correlacional, o va a ser experimental, o va a ser explicativo, lo que usted asuma. Quiero detenerme en esto en un solo detalle. Es profeso que define el carácter general de la investigación. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted va a hacer una tesis correlacional, en alguna medida, usted va a tener que explorar, usted va a tener que describir la problemática que usted está trabajando. Eso no implica que su profundidad sea exploratoria, descriptiva, correlacional. No, no, no. Usted sencillamente, su profundidad, ¿cuál es? Correlacional. ¿Por qué? Porque es algo similar a lo que nos ocurre con los objetivos específicos y con el objetivo general. Usted siempre plantea la parte más general de su estudio. En este caso, si usted va a llegar a lo experimental, usted declara, mi profundidad es realizar una investigación del tipo experimental, aunque para ello usted sabe que tendrá que caracterizar, que tendrá que describir, pero usted va a hacer una investigación de tipo experimental, que en ocasiones nos hemos encontrado casos donde nos ponen que la investigación tiene una profundidad exploratoria, descriptiva, experimental. Simplemente es experimental, que es el alcance mayor. En cuanto al diseño metodológico, en este apartado no ha habido, yo no tengo experiencia en particular, no he visto que haya mucha preocupación o mucha problemática en las tesis de la Universidad Benito Juárez. Sencillamente no es más que describe cómo se llevará a cabo la investigación, qué instrumentos se aplicarán, qué métodos se usará, en qué momentos se utilizarán, con qué objetivos se utilizarán. Y sencillamente este es el diseño metodológico que dice a partir de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué instrumentos voy a usar para realizar este paso. Creo que este elemento es esencial, pero no es tan complejo, al menos en las investigaciones que hemos hecho, revisado. En el caso del marco teórico, del marco metodológico, partimos de un elemento esencial. ¿Cuál es el enfoque que voy a usar para la recolección de datos? Y en este caso es describir. Si antes lo mencioné en el capítulo anterior, aquí ahora lo describo. ¿Cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir en cada momento de mi proceso de investigación? Aquí voy a observar, aquí me preciso hacer una revisión documental, aquí voy a recabar opiniones a partir de ¿qué? De encuestas, de entrevistas. Por acá voy a establecer aplicación de otros instrumentos que me permitan recabar estadísticamente elementos que me son significativos. Voy a usar un enfoque mixto. Aquí sí debe de quedar claramente explicitado cómo yo voy a materializar mi investigación a partir de lo que asumo. Y luego de aquí, bueno, pues sencillamente, una vez que, como pueden ver, hice énfasis en la parte del enfoque, ya lo demás no es más que explicar de forma más pragmática cómo se va a materializar ese enfoque, qué procedimientos voy a usar, qué instrumentos voy a aplicar, a quiénes se los voy a aplicar, y aquí llega la muestra. Y sobre la muestra me voy a detener en un elemento importante.
Como dije al principio, esto más que una masterclass, quiero que sea una especie de conversatorio y experiencias vividas. Uno de los elementos que nos llama la preocupación en cuanto a la muestra es la siguiente. Normalmente, la muestra tiene una relación directa con la población que usted asuma. Y nos hemos percatado de que en ocasiones muchos investigadores asumen una población extremadamente amplia y compleja de llegar a ella. Pongo un ejemplo muy sencillo. Mi problemática asumo que se da en un determinado grado de un nivel escolar y asumo que esa problemática se manifiesta en toda una región, una provincia, un estado. Me es muy fácil decir que la población son todos los estudiantes de ese nivel, de ese grado en ese nivel. ¿Cuántos son? Hay ocasiones que me he visto analizando poblaciones que cuando las tiramos contra los números alcanzan los 2000. Y cuando usted calcula la muestra en función de una población de 2000 o más de 2000 sujetos, pues la muestra indiscutiblemente crece. ¿Qué trae como consecuencia una muestra tan grande? Dificultades a la hora de llegar a esa muestra, de aplicar los instrumentos. Por lo tanto, si hay un área en que yo sugiero que la investigación sea muy dinámica, muy reconstruida en función de la realidad, es esto. Usted, el enfoque que va a usar, lo puede usar muy cómodamente, lo puede establecer muy cómodamente. Los instrumentos ya aquí deben de estar también pensando sobre todo qué instrumentos voy a usar. En un primer momento quiero usar estos instrumentos que están aquí. Establezco la muestra y en función de la muestra que tengo, puede ser que me sea muy sano reestructurar los instrumentos que pienso aplicar de un principio. ¿Por qué? Porque en ocasiones los instrumentos que he deseado, que he soñado, que he ideado aplicar cuando no analizo la muestra o cuando selecciono la muestra, se me complejiza llegar a toda esa muestra con los instrumentos. Y entonces mi tesis se me complica. Es muy sano asumir población y una muestra que sea asequible para el investigador. Y al mismo tiempo que los instrumentos que elijamos, así como la vía de aplicación de esos instrumentos, sea una vía, expedita que permita una aplicación viable por parte del investigador. Y por supuesto, una vez que ya yo he trabajado fuertemente entre el procedimiento de instrumentación, instrumentos que voy a trabajar y cómo los voy a aplicar y la muestra, pues simplemente llega el momento del trabajo de campo. Aplicar esos instrumentos, recoger la información y comenzar a construir el nuevo saber. Pero en este caso, en el capítulo metodológico, creíamos importante detenernos en cuanto a el enfoque de recolección de datos, pero sobre todo en los procedimientos que se van a usar, los instrumentos que se van a aplicar y sobre todo la muestra. En el caso de los resultados, que es el acápite que sigue, quiero detenerme en este caso ya no tanto en el párrafo introductorio que todo lo llevan, sino describir qué cosa es los resultados de la investigación. Los resultados de la investigación es una descripción puntual de cada uno de los resultados obtenidos por parte del investigador. Allí usted expone, acompañado de tablas, de gráficas, cada uno de los resultados que usted obtuvo. No es que usted allí ponga los instrumentos van en los anexos, subieron. Aquí usted sencillamente está haciendo un análisis de lo que usted obtuvo. Y por supuesto, de cada resultado que usted se apoya en gráficas, en tablas, usted en 1 o 2, a lo sumo 3 párrafos, hace un análisis de lo que usted obtuvo en función de lo que eso significa para la investigación y sobre todo lo que significa para el nuevo saber que usted está construyendo. ¿Qué significa cada resultado que usted va construyendo, que usted va obteniendo en función de la construcción de ese nuevo saber que usted está aportando? Y por último, importante, el acápite resultados cierra con lo voy a decir así, con una discusión final que podría ser llamada, o que casi siempre es llamada análisis del resultado final o algo por el estilo, análisis final, en la cual usted en una cuartilla, es decir, en una página, a lo sumo 2, realiza todo un análisis ahora ya holístico, global, de lo que significó el conjunto de resultados que usted primeramente ha explicitado de forma puntual. Usted cierra ese capítulo de resultados con un análisis global, sintético, de lo que constituye el extracto de los resultados que usted obtuvo y que
y que son tan importantes, ese análisis final es tan importante que es quien le permite a usted sustentar las conclusiones a las cuales usted como investigador llega. Aquí quiero detenerme en un detalle. En algunas tesis, los investigadores proponen alternativas para aplicar en la realidad educativa. En ocasiones proponen realizar talleres a partir de los resultados que obtienen de la aplicación de encuestas y demás, pero para resolver la problemática que han estado trabajando, proponen talleres, proponen acercamientos a la realidad aplicando diferentes alternativas. Esto debe de ser descrito, si se aplica, también como parte del capítulo, o del capítulo, no, perdón, de la capítulo de los resultados, porque es parte de los resultados que usted tiene, porque usted también lo explica. Ahora bien, si usted si usted propone la aplicación de un conjunto de talleres, los talleres como tal que usted describa, la descripción de esos talleres de forma explícita, no van en el acápite resultado. Eso tiene que ir en el acápite anexos. Aquí usted sencillamente, si yo como investigador asumí que a partir de los resultados que yo obtuve, en los instrumentos que yo apliqué, asumí que mi propuesta para transformar la realidad educativa es la realización de un taller o de un grupo de talleres que preparen a los docentes, una clase metodológica que preparen a los docentes, una capacitación. Usted eso lo describe de forma explícita, cómo usted armaría, cómo usted arma esa capacitación, cómo usted arma esos talleres en los anexos. Y acá sencillamente menciona lo que usted está haciendo, lo describe y describe su posible impacto si es que no lo aplica o el impacto si es que lo aplicó. Esto es parte esencial de los resultados de la investigación. Quiero detenerme, por lo tanto, que cuando lleguemos a este punto, a las conclusiones, quiero empezar por decir lo siguiente. La conclusión de una investigación, aun cuando casi siempre cada conclusión es un párrafo, créanme mis estimados y estimadas, es esencia del proceso investigativo y por lo tanto con cada conclusión es un aporte suyo al saber educativo, al saber didáctico, al saber pedagógico. Las conclusiones, en el caso del según el informe establecido por la Universidad Benito Juárez, se dividen en dos: las conclusiones generales y las conclusiones personales. En el caso de las conclusiones generales, es una narrativa en la cual usted analiza, explicita las causas y las relaciones que se dan entre los datos y su interpretación de este resultado. Esas son las conclusiones generales. Mientras que las personales son aquellas en las cuales usted como investigador, a manera de epílogo y de resumen, trata de mostrar las deducciones personales a las cuales usted como investigador ha llegado. Y una cosa importante que aquí lo pueden ver, es la única parte que se va a redactar en primera persona. Y quiero detallar aquí que la conclusión de una tesis debe de señalar la información o los descubrimientos más relevantes de la investigación. Esto, si lo vamos a ampliar, podemos ampliarlo, decimos que la conclusión de una tesis debe señalar la información o los descubrimientos más relevantes, pero al mismo tiempo dar un cierre a cada tema. Usted ha abierto diferentes frentes, objetivos particulares que usted se propuso en función de un gran objetivo general. Ahora, en las conclusiones, usted está haciendo ese cierre. Y no es que usted me repita los objetivos que usted se propuso. No, es que usted a cada una de esas líneas que usted como investigador fue llevando dentro de su proceso investigativo, a cada una de esas manifestaciones que usted como investigador estuvo analizando, investigando, ahora a cada una le dé su botón de cierre, expresando los elementos esenciales. Por lo tanto, como bien dice este refrán, esta pantalla, puede parecer sencillo, pero no lo es. Y para eso le pongo 5 tips, 5 elementos que quizás nos puedan ayudar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las conclusiones deben de permitirnos retomar aquellos puntos principales y enfatizar la importancia de lo que hemos querido comprobar, si es que lo hemos logrado comprobar o no. Retomar el resultado y motivar a continuar pensando sobre el tema, abrir nuevas brechas, nuevos caminos. Y por lo tanto, de esta forma, invitar entonces a la última parte del informe escrito, que no es más que las recomendaciones. Y en este caso, las recomendaciones simplemente establecen las recomendaciones pertinentes, que no son más aquellos que usted como investigador recomienda que se haga. Pongo ejemplos muy concretos.
una recomendación muy típica, que se continúe investigando en el tema que usted ha acabado de investigar, pero no es decir sencillamente que se siga investigando, no. Es decir, de forma puntual, que se siga investigando en estos elementos que usted considera que son los que deben de ser tratados por futuras investigaciones, que recomienda hasta dónde se debe seguir, que se recomiende transformar el modo de actuación de los docentes o de las propias instituciones a partir de lo que usted ha propuesto y a partir de ahí que se aplique lo que usted haya logrado establecer. Esto, hasta aquí llegaremos con las recomendaciones. Esta sería la estructura básica de la tesis. Me he detenido en aquellos elementos que creo que son más problemáticos, pero bueno, espero que ahora en el intercambio podamos aclararnos entre todos más fuerte. Y por último, bueno, como conclusiones, elementos importantes. Habíamos dicho que la investigación es un momento y la escritura del informe escrito es otro momento. ¿Van de la mano? Sí, tienen una estrecha relación, pero usted no empieza a escribir el informe en el mismo momento que empieza a investigar. Y que al igual que la investigación puede retomarse o se puede transformar a medida que ella vaya avanzando y exigirle al investigador nuevos cambios, pues sencillamente el informe escrito igual. Creo que en el caso particular del informe escrito, la investigación de la tesis, creo que podemos pensar en que necesita una mirada especial desde el punto de vista de la redacción científica. Algo muy importante, cómo se redacta, y por eso hicimos tanto énfasis en los tiempos personales, cuándo se usa así en primera persona, cuándo en tercera persona, cuándo en pasado, cuándo en presente, porque son elementos muy esenciales a la hora de darle forma, si no contenido, pero sí forma a la tesis. Y por último, dos elementos esenciales que quiero recomendar. Primero, en cada uno de los módulos de seminario de investigación número 3 que ustedes están cursando, está la guía académica actualizada de la Universidad Benito Juárez. Esa herramienta deben tener en la mano. Y de forma muy puntual, también pueden tener y deben de tener el documento inteligente en formato MS Office en el Word que da la Universidad Benito Juárez, que tiene toda esta estructura ya plenamente establecida y previamente establecida y que les permite a ustedes simplemente ir llenándola con las partes que ustedes van a ir construyendo en sus saberes. Hasta aquí un análisis somero de la estructura de la tesis y de los elementos que a nuestro juicio, modestamente, podrían ser un poquito más acuciantes y preocupantes. Y sin más, le doy la palabra a ustedes, que realmente son los verdaderos artífices y protagonistas de este proceso. Muchísimas gracias a usted, doctor Barruecos. Muchísimas gracias por su contribución para con la formación de nuestros estudiantes en nuestra querida Universidad Benito Juárez. Bueno, en nombre de la doctora María Esther Alcántara y de la Universidad Benito Juárez le damos gracias por todo este aporte, por su experiencia, compartirla acá con nosotros. Vamos a darle entonces inicio a la ronda de preguntas y respuestas, a algunos comentarios de los estudiantes hechos desde un inicio, le envían saludos, supongo que algunos de sus estudiantes en alguno de los cursos, dicen que muy importante este tipo de masterclass para ellos poder clarificar a lo que las dudas pues que tienen. Dice Nubia Cuesta, excelente esa información porque siempre en el transcurrir del tiempo van cambiando varios elementos. Doctor Luis Barruecos, pregunta Jimmy Ramírez, para efectos de la defensa de la tesis VJ, ¿tiene un formato, la VJ tiene un formato modelo para la presentación PowerPoint o la podemos diseñar de manera autónoma? A ver, existe el formato de presentación de la VJ. Lo que no es un formato que constituya una camisa de fuerza en cuanto a la cantidad de diapositivas que tiene. Lo que sí tiene son momentos. La presentación que ustedes deben de presentar en el momento de presentarse ante el sínodo responde a los momentos precisamente del informe de la tesis. Cada presentación debe llevar, y eso sí existe, pero reitero, no es una camisa de fuerza de que, y soy muy cuidadoso con esto porque normalmente cuando decimos esta es la presentación o la guía para la presentación, y si ven que la guía que se da tiene 15 diapositivas, pues dicen, pues no me puedo salir de las 15 diapositivas. No, la guía tiene un formato que más que todo responde a la parte visual y a los momentos del proceso de presentación. Existe y se puede poner perfectamente a disposición de ustedes por parte del grupo de WhatsApp o en los propios módulos.
Gracias, doctor Barrueco. Pregunta Giovanni Cano. ¿Cuál es la razón para no numerar resultados, conclusiones y recomendaciones? A ver, primero que todo, lo expliqué al principio, cada institución establece su propio formato de tesis. Y en este caso, el que se asumió por parte de la Universidad Benito Juárez, y en lo particular yo lo veo muy coherente, enumera con números arábicos los primeros 3 capítulos, es decir, los 3 capítulos, y no aborda como capítulo a los resultados. ¿Por qué? Porque normalmente, y ahora voy a partir a explicar a partir de mi experiencia, y creo que las doctoras que me acompañan, que tienen tanta o más experiencia que yo, pueden argumentar también. Normalmente, cuando usted habla del capítulo número 1, que es el prólogo, el protocolo, sabemos que el protocolo puede estar entre 5, 6, 7 páginas, más o menos, quizás. Que el capítulo número 2 puede rondar sobre las 20 páginas, quizás. Pero cuando la experiencia nos ha mostrado que cuando llegamos al cápite resultado, ya ahí depende mucho del propio proceso investigativo, depende mucho de lo que el investigador haya realizado. Y entonces, si lo ponemos como numeración, y es la parte que yo lo asumo como una propuesta, nos permite que ahí haya más flexibilidad. Y tiene que ver también cuando mencionábamos que no es una camisa de fuerza los 100 folios, las 100 páginas. Creo que es una libertad de no caer en un conteo específico en la parte del resultado, que es donde usted realmente como investigador expone su aportación. Creo que por ese lado es muy sano, aunque es simplemente una cuestión estética si lo miramos desde ese punto de vista, pero también le da libertad a que no haya una camisa de fuerza, que una investigación no tiene por qué parecerse a la otra ni andar contando, no, la mía tiene 30 páginas, la mía tiene 50, la mía tiene 20. No, creo que da un poco más de flexibilidad en ese sentido de libertad al investigador. Así lo veo y creo que es el sentir más de esta estructura que se tomó. Pregunta Jimmy Ramírez, si bien es cierto que los capítulos 1, 2 y 3 deben usarse las conjugaciones verbales en pasado, esto también aplica, ya va que se me fue esto también aplica para la pregunta de investigación que se formule en futuro. A ver, hay 2 elementos que van en el protocolo de la investigación, que son la pregunta de la investigación y la hipótesis, que indiscutiblemente no se pueden escribir en tiempo pasado, porque los dos, como elementos del diseño de la investigación, apuntan a un futuro. En este caso, no estamos hablando de elementos puntuales, sino de la redacción general de los capítulos, no de estos 2 elementos puntuales, como es el caso de la pregunta científica o de la hipótesis, que realmente ambos apuntan al futuro. Ok, disculpa, doctor, que yo formulé la pregunta, pero en el momento de la lectura faltó algo y eso también aplicaría para el caso de los objetivos. Qué pena que yo interrumpa de esta manera. No, para nada, estamos intercambiando. Por supuesto que sí, los objetivos están en el futuro, porque usted precisamente eso es un objetivo. El objetivo no es algo que usted ha logrado en el momento en que usted está escribiendo el protocolo de la investigación. En el momento en que usted está estableciendo el diseño de la investigación, los objetivos también están apuntando al futuro. El mismo Jimmy pregunta, aprovechando que está participando, las investigaciones cualitativas no llevan hipótesis. Sin embargo, en algunas realimentaciones a la matriz de congruencia me han indicado que debo colocar hipótesis. ¿Puedo hacer caso omiso a esta observación? A ver, creo que sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente queda en manos del investigador exponer y argumentar a su tutor, en este caso al que está impartiendo el módulo de un seminario determinado o un módulo determinado, cuál es el carácter de su investigación, cuál es el enfoque que asume, y exponer, argumentar sólidamente, mire, mi investigación no lleva hipótesis por estos elementos, y a partir de ahí, por supuesto, no es necesario mostrar la hipótesis. Lo que hay que argumentarlo sólidamente y que uno como tutor vea que no es una decisión tomada de forma festinada, sino que está sólidamente argumentada desde la ciencia. Si la investigación es cualitativa, necesariamente debo poner gráficas o para ser coherente puedo anexar tablas diseñadas por mí en las que presento elementos clave elementos clave de los resultados obtenidos, los cuales más adelante explico en el análisis con la técnica de la triangulación. Es decir, no usar cuadros, sino matrices.
y esas matrices llamarlas cuadros, es lo que le está refiriendo. A ver, yo creo que una de las cuestiones en las cuales he hecho hincapié es que no es la guía académica ni el formato establecido una camisa de fuerza. El documento científico es un documento argumentativo en el cual el investigador tiene que dar muestras de la coherencia y solidez de lo que está mostrando. No hay dos investigaciones iguales. Que una usen gráficas y tablas es una forma de usar. Ahora, yo puedo hacer una investigación cuantitativa, cualitativa, y yo puedo usar las vías que yo entienda. Lo que estoy diciendo es que las gráficas y las tablas, por decir algo, nos sirven para un poco que visualmente mostrar lo que queremos. Si pueden ser matrices, bien, es a elección del investigador qué elemento uso para reafirmar, reforzar lo que yo estoy exponiendo. Doctor, pregunta Nubia Cuesta. Doctor, buenas tardes. El resultado final de mi trabajo de investigación es la creación de un documento denominado Marco Metodológico para abordar la acreditación en alta calidad de la institución donde laboro. Mi pregunta es, al finalizar mi tesis, ¿ese documento debe ir dentro de los anexos? A ver, en el caso particular de un material del calibre que usted me está mencionando, que asumo que debe de tener unas cuantas cuartillas, usted puede darlo como anexo o sencillamente cuando usted entregue sus materiales impresos, es decir, su material en formato digital, tiene que también adjuntar ese otro material que usted tiene ya también en formato digital, porque lo que sí es real es que el sínodo tiene que valorar en sus manos ese otro material que usted propuso. Puede, creo yo que queda a disposición suya elegir si por la cantidad de páginas que tiene ese material lo pongo dentro de los anexos o sencillamente lo menciono en mi tesis y lo doy como un segundo documento, un segundo material digital que sí tiene que ser enviado al sínodo porque también el sínodo tiene que valorar este material porque es el aporte esencial de su investigación. No sé si me hice explicar. Pregunta Giovanni, si no se enumeran los resultados y conclusiones, ¿cómo aparecerían en el análisis? En el índice, perdón. Recordemos que recordemos que el índice trabaja con títulos y subtítulos, no con números de página. Y usted puede perfectamente, aunque no estén numerados, referir de forma tal en la configuración del documento, de tal manera que cuando usted haga la tabla de forma dinámica en el índice, aparezcan reflejados esos elementos. Pregunta Pedro José, ¿existe una biblioteca de tesis de la UVJ para consultar o cómo se podría acceder a las tesis ya presentadas y aprobadas? Bueno, en este momento esa pregunta sí me la llevo apuntada porque realmente no tenemos ese tipo, yo no tengo ese tipo de repositorio en este momento. Creo que es una sugerencia que tenemos que llevarnos, o por lo menos yo me llevo como para trabajar y coordinar porque realmente ya en este momento con las primeras versiones ya discutidas, sí ya podemos ir pensando quizás en hacer una especie de repositorio de tesis, pero bueno, no la tengo en este momento. Pregunta Modesto, profesor, ¿una población de 2.000 sujetos hace una muestra problematizadora para la aplicación de los instrumentos? Bueno, yo traté de explicar esto y el sentir es el siguiente. Lo que me preocupa no es la cantidad de sujetos que integran la muestra. La muestra puede ser de 3.000. Si su universo es de 7.000, 10.000, si su población es de 10.000, su muestra puede ser perfectamente de 3.000. Lo que yo hice énfasis es que en ocasiones la muestra, al ser tan grande, se puede convertir en un elemento engorroso a la hora de aplicarle los instrumentos. Y por eso llamaba la atención en cuanto que en ocasiones es muy sano para el investigador ajustarse a la realidad a partir de un estudio de viabilidad de la aplicación de los instrumentos a la muestra que se asume y en función de eso, en ocasiones decir, bueno, pues ahora no voy a trabajar con una muestra de 2.000, voy a trabajar con una muestra quizás de 500. Es un ejemplo que estoy diciendo, queda a discreción del investigador en función de la verdadera capacidad que tenga de aplicar sus instrumentos a una muestra tan grande. En ocasiones, muchas veces me ha tocado trabajos que se han estancado, han terminado el seminario número 3 y han pasado 3, 4 meses y no han podido avanzar simplemente porque están esperando poder aplicar instrumentos a una muestra que se les ha complejizado. Ese era el sentir. No es
el número, es la viabilidad de aplicar los instrumentos a un número tan grande. Pregunta Lady Pinto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Barrueco, por la claridad que nos ha aportado. Mi pregunta es la siguiente. El aporte de mi investigación es un constructo teórico con enfoque de inclusión para la mejora en la comprensión lectora de estudiantes con discapacidad intelectual leve en el desarrollo del pensamiento abstracto. Entonces, los componentes, ay, ya va que se me fue por acá, los componentes del constructo se mencionan y se describen en los resultados o se describen en los anexos. Es decir, su constructo teórico se presenta en los resultados o en los anexos. A ver, lo primero que me gustaría tocar en este caso, y que creo que esta pregunta ya la conozco, porque es una estudiante maravillosa colega y que para mí es un placer trabajar con ellos. Primero, creo que lo primero que sugeriría es ponerle el cascabel al gato. Eso es un refrán de mi tierra, y no dejar las cosas abiertas a un constructo teórico. Un constructo teórico es algo muy abstracto. Por lo tanto, cuando yo vaya a ver ese constructo teórico, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? ¿Es un modelo? ¿Es una metodología? ¿Qué es? Es decir, ¿es didáctico? ¿Es pedagógico? No sé. Creo que lo primero que sería saludable es ponerle el apellido a ese constructo teórico, porque constructo teórico creo que es algo muy abstracto. Es mi criterio muy particular. Segundo, depende del tamaño que ocupe ese constructo teórico. Caemos en el mismo ejemplo de la compañera que ahorita preguntaba, que ella estaba dando un material. Bueno, si su material, ese constructo teórico ya explicado, explícitamente definido, ocupa, no sé, 100 páginas, debe estar en los anexos. Porque indiscutiblemente lo que sí es importante es que usted tiene que entender que si es su soporte, debe de estar explícitamente expuesto en su tesis. Quizás no de forma íntegra en la cápita de resultados, porque sería crecer demasiado la tesis. Pero si usted hace el análisis y refiere que ese constructo teórico está en los anexos, bueno, pues yo como tribunal, como sínodo, leo la cápita de resultados suyo, y cuando quiera puntualizar los elementos que usted me pone aquí, pues sencillamente los anexos y allí me lo estudio. Pero sí debe entregarlo. Indiscutiblemente sí. Gracias, doctor. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta que complementa? Sí, adelante, Lady, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes para todos otra vez. Muchísimas gracias, doctor Barrueco. Yo también sentía esa parte abstracta del constructo y no sé si darle el apellido, por así decirlo, de constructo teórico con enfoque de inclusión para la comprensión lectora, ya hace más concreto el aporte. Es una pregunta específica que le quiero hacer. A ver, lo primero que yo le sugiero es lo siguiente. Mire, modestamente, creo que podemos trabajar en lo particular con usted, como hemos hecho con otros colegas, y hacerle una revisión puntual a ese constructo teórico. Yo el trabajo en sí me parece genial porque apunta a un área que para mí es esencial, y es la comprensión lectora, pero además en el área que lo está trabajando. Creo que podemos hacer un análisis muy puntual de qué elementos constituyen ese constructor, y a partir de ahí buscar a qué tipología de los elementos que se manejan en la teoría responde, y a partir de ahí podemos singularizarlo. Es una idea que le propongo y creo que estoy a su entera disposición. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias. Sí, es importante que puedan leer una recomendación. Hay un material del doctor Filias Arias, ahí lo pueden ubicar así en internet, Filias Arias, constructo, modelo, teoría. Colocan esas palabras y les aparece un artículo sencillo que hizo en el Instituto Pedagógico de Caracas, y él allí desglosa qué es un modelo, qué es una teoría, qué es un constructo, qué es una aproximación teórica, y eso pudiera también ayudar y contribuir a clarificar sus dudas. Nubia Cuesta pregunta, Gracias, la mayoría doctora, de muy amable. universidades, a la orden, Lady, la mayoría de universidades cuentan con herramientas tecnológicas que permiten detectar el plagio. ¿La UBJ cuenta con alguna que sea de acceso a los estudiantes? Doctor Luis.
No sé si puedes revisar, doctora Franay, si está el doctor allí. Creo que se No. perdió la conexión. No, pero debe volver a entrar ahorita. Sí, sí. Esperar un ratito. Sí, vamos a esperar. Bueno, ahí tiene la lista de asistencia. Sería importante que ustedes pudieran ir revisando, ¿verdad? Anotándose en la lista de asistencia. Recuerden que quienes tengan el 80% de asistencia a esta masterclass pueden optar por la certificación correspondiente. De verdad que ha sido un placer poder escuchar al doctor Luis Barrueco en su disertación. Ha clarificado puntos, abre a la discusión otros elementos, otros aspectos, y esto es bien importante para que ustedes puedan tener mayor perspectiva acerca de lo que implica la construcción de una tesis doctoral y sobre todo que ésta pueda servirles para sus procesos de convalidación en sus respectivos países. Ha sido todo un éxito, creo yo, por las felicitaciones que por las felicitaciones que se han dado con el doctor. Aquí preguntan también si desde la OBJ se dispone de un software para la gestión de las referencias bibliográficas. Esos son elementos que ustedes pudieran ubicar. Mendeley es uno que pueden utilizar, así que sería importante que también ustedes puedan ubicar ese tipo de elementos que son gratuitos y están en sistemas abiertos. Doctora Franay. Sí, quería comentarles dos aspectos, si me permites, doctora Carmen, mientras Adelante. el doctor llega. La universidad está haciendo, fíjense algo, tuve la oportunidad de estar hace 2 días en una conferencia comercial donde la universidad pues está recibiendo sus doctorandos, y allí pude comprender que la universidad está saliendo las primeras cortes. Recientemente, este año han salido las primeras cortes de la universidad en cuanto a los doctorados, y esas tesis todavía no están en el repositorio hasta que no autorice la Secretaría de Educación de la Ciudad de Puebla, de México, que ya pueden ser divulgadas al mundo como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso que sepan, la universidad tiene ya todo. Hay una red que se llama Alumni Futuro. Ustedes deben haber participado en alguna actividad allí, y en esa red Alumni Futuro, que es de la VJ, va a estar incluido en todo el abanico de oportunidades de participación, lo que es el repositorio, la biblioteca, que se está dando pasos para eso. Y respecto a los gestores de referencias, la universidad ofrece un taller de redacción argumentativa en el cual se les muestra el camino con Sotero, con Mendeley, y siempre se están dictando cursos, y la universidad como tal siempre promueve que ustedes lo puedan usar. Bueno, eso para complementar, porque el profe creo que no puede volver, me está comentando acá, que se cayó un tendido eléctrico y no puede volver. Bueno, agradecemos altamente al doctor Luis Barrueco por su participación, agradecemos a todos ustedes por las felicitaciones, por los agradecimientos. Realmente es importante que ustedes puedan valorar el esfuerzo que se hace desde la Universidad Benito Juárez y desde la coordinación que tiene la doctora María Esther Alcántara para cada uno de estos eventos. El doctor Barrueco es parte del equipo que elabora en la Universidad Benito Juárez, y su experiencia pues la ha compartido con nosotros para enriquecer esta actividad. Queremos recordarles que por favor firmen la asistencia, y estaremos entonces muy pendientes porque este lunes 24 de septiembre a las 7 de la noche, hora México, hora Ecuador, hora Colombia, 8 de la noche, hora Venezuela, estaremos con la masterclass de cierre con nuestra muy querida doctora María Esther Alcántara, quien va a abordar todos los elementos relacionados con y qué viene después. Entonces, es importante que puedan estar allí, que puedan estar alertas, de manera que la doctora María Esther Alcántara pueda compartir en vivo con ustedes qué es lo que pasa después del seminario y taller 3, qué procesos
nos esperan. Así que les esperamos este lunes 24 de octubre a las 7 de la noche, hora México, hora Colombia, hora Ecuador, en la misma dirección web. De todas maneras la tienen en la mensajería interna del aula virtual para que podamos incorporarnos a esta sala Zoom y poder entonces compartir con la doctora María Esther Alcántara acerca de esta masterclass. Queremos agradecerles a todos su presencia. Nubia está haciendo una pregunta en el chat, dice, doctora Carmen o doctora Franaí. Ah, ok, la doctora Franaí está respondiendo vía chat por escrito. Estamos en la semana final, así que no es tiempo de claudicar, es tiempo de poner todo el empeño y todo el avance para que podamos participar activamente en cada una de las actividades. Recuerden que para los estudiantes de la doctora Franaí, mis estudiantes, tenemos nuestra feria de carteles. El lunes es el momento de inscribirse, de colgar su cartel en esta feria, y martes y miércoles todos estaremos activos participando de manera constructiva, de manera empática con nuestros compañeros para poder añadir valor a cada una de sus presentaciones. Seguimos en contacto, nos vemos el lunes en la masterclass, nos vemos el lunes, martes y miércoles